¿no? Entonces, empezaríamos con la parte de la historia de la química orgánica. Cualquier pregunta, por favor, háganmela y levanten la mano, yo la estoy viendo en la pantalla. Así que así es más ida y vuelta a la clase. Bien, la historia de la química orgánica es una historia bastante nueva, vamos a decir, dentro de la química, ¿no? O sea, la química orgánica realmente empezó su desarrollo mucho más tarde que la química inorgánica, y podríamos decir también que la química analítica. O sea, es bastante nueva. Solo son posteriores, podríamos decir, la bioquímica y la fisicoquímica entre las ramas tradicionales de la química orgánica. Y bueno, vamos a empezar. Perdón, estoy en clase. Antes de desarrollar la química orgánica, las ideas que se tenían sobre ella era que era algo muy complicado. Entonces, por ejemplo, lo que está aquí marcado era lo que decía Frederick Waller ya en el siglo XIX, ¿no? Decía, para mí la química orgánica es como una jungla tropical llena de cosas muy destacables, pero una jungla tropical, ¿no? O sea, algo que es mejor visitar cada tanto, pero no meterse mucho tiempo en ella. Porque era lo que está escrito más abajo, dada la complejidad que tenían el estudio de estos compuestos, nunca se hacían como estudios en profundidad, sino que al principio era solo una parte descriptiva en los libros de química sobre la química animal y la química vegetal. De hecho, la definición de química orgánica como tal, así como definir química orgánica, cuál es su objeto de estudio, es del siglo XIX, la hizo Berzelius en 1807, y dijo que la química orgánica era la química de los compuestos derivados de los seres vivos. Eso era todo, por eso decía química orgánica, porque deriva de los organismos vivos. Esa definición de Berzelius trae incluida una teoría, ¿no? Porque como es la química de los compuestos derivados de los seres vivos, parece que tienen algo especial, y eso era lo que dio lugar a la teoría del vitalismo, que decía que estos compuestos, los compuestos que existen en los seres vivos, tienen una fuerza vital, y entonces no se podían hacer en el laboratorio. Berzelius, que fue el que hizo esta definición y que fue el impulsor de la teoría del vitalismo, es un químico que fue considerado el padre de la química moderna, pero justo en la parte de la química orgánica no estaba muy bien, vamos a decir, ¿no? O sea, Berzelius, deben haberlo visto, es uno de los primeros químicos analíticos en el siglo XIX, descubrió una cantidad de elementos, hizo partes de estableció la nomenclatura en química, cómo se notaban los elementos, y realmente este químico sueco era muy importante, pero en la parte de química orgánica pensaba que los compuestos orgánicos no podían hacerse en el laboratorio porque, como formaban parte de los organismos vivos, tenían algo que no tenían los otros compuestos, que eran los inorgánicos. Esta teoría del vitalismo, que fue a principios, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pudo ser refutada recién en los trabajos de, por ejemplo, acá está puesto Frederick Waller en 1828 con su famosa síntesis de la urea. Y bueno, esta teoría que tenía antes de este trabajo de Waller, los trabajos de Lavoisier sobre la combustión de sustancias orgánicas e inorgánicas, ayudaron también a trabajar con esto, porque toda la teoría del flogisto, a la cual Lavoisier fue el que le dio un golpe mortal, no diciendo que estaba mal, también Lavoisier trabajó sobre la combustión de compuestos orgánicos, y
no le encontraba ninguna diferencia a una y otra, ¿no? Pero bueno, como dicen en todos los libros, uno de los golpes grandes a la teoría del vitalismo era la síntesis de la urea, porque Frederick Waller sintetizó la urea, que es un compuesto orgánico, a partir de compuestos inorgánicos. De hecho, él estaba haciendo cianato de amonio y estaba concentrándolo, o sea, tenía una solución acuosa de cianato de amonio que él la había preparado por reacción de un cianato de plomo con amoníaco, y cuando la estaba concentrando, el cianato de amonio se empezaron a formar en las paredes del recipiente unos cristales grandes de color blanco que eran distintos a los cristales del cianato de amonio, y bueno, y vio que eran, por todas las propiedades que tenían, eran indistinguibles de la urea, que era un compuesto orgánico, porque se encuentra en la urea, en la orina de animales, ¿no? Entonces pudo sintetizar a partir de compuestos inorgánicos un compuesto orgánico. De hecho, uno se pregunta por qué entonces ya al hacer esa síntesis no terminó completamente con la teoría del vitalismo, que decía que no se podían hacer. Pero no fue así. ¿Por qué fue así? ¿Por qué es así? Porque claro, el cianato de amonio que él usó venía originalmente de... para hacer el cianato se usó algunas materias primas que venían de huesos o cascos de caballo, y entonces podía decirse que el origen del cianato era animal. Entonces, eso fue un golpe grande a la teoría del vitalismo, pero realmente no la acabó por completo. Y se tuvo que esperar un poquito más hasta la síntesis de Kolbe en 1840, que sintetizó ácido acético, que es un ácido que está en el vinagre, o sea que es un ácido que sale de fermentación de productos vegetales, de seres vivos, y que lo hizo a partir directamente de carbono y agua. Entonces esa era indiscutiblemente una síntesis a partir de compuestos no derivados de ningún ser vivo. Entonces, estas dos síntesis, pero todos conocen que la más importante fue la síntesis de Waller de la urea, fueron los que dieron origen permitieron descartar la teoría del vitalismo de que Berzelius, el gran químico sueco de esa época, de principio del siglo XIX, era un partidario, ¿no? Y al poder mostrar que los compuestos orgánicos no tenían nada en especial que los diferenciara de los inorgánicos, le dio una buena punto de partida para el estudio de ellos, y no solo para describir estos compuestos orgánicos. Entonces la teoría, esta síntesis de Waller realmente es importante, no solo porque ayuda a destronar el lugar que tenía el vitalismo, la teoría de la fuerza vital, sino que también va a dar lugar a algo estructural, que es el concepto de isomería, que después vamos a ver, ¿sí? Entonces vamos a pasar al próximo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay muchas maneras de mostrar la historia de la química orgánica, pero para hacerlo no demasiado pesado, lo que a mí me pareció interesante era mostrar por lo menos los premios Nobel que se habían dado o que se han dado a químicos que son por la química orgánica. Y lo tengo separado en dos partes, hasta el año 50 y después. Fíjense que hasta el año 1950 se entregaron todos los años menos en 8 veces, porque debido a las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial no se entregaron en esos periodos, y el primer premio Nobel fue entregado en 1901, ¿no? O sea, cuando Nobel pidió formar una fundación para entregar su premio, el primer premio Nobel fue en 1901, y justo se dio a el de química se dio a un químico orgánico, que era Jacobo Van Hoff, que vamos a ver de él. Luego en el año 1902 también un químico orgánico, que era Fischer,
muy conocido por la síntesis de azúcares de Fischer y otras. Después vamos a ver que realmente Fischer se conoce por mucho menos de todo lo que él trabajó. En 1905 se dio a Adolf von Baeyer, que es por la preparación de colorantes y desarrollo de métodos de síntesis de ellos. En 1910 para Wallach, en la parte de química de terpenos, o sea, cíclica, pero sin heteroátomos, todos anillos de carbono. 1912 a Grignard y Sabatier por la parte del reactivo de Grignard, por ejemplo. Sabatier también hizo un reactivo similar a Grignard con magnesio. En 1927 a Otto Wieland, que fue, entre otros, gran síntesis y la composición de ácidos biliares. En el 47 a Robert Robinson, trabajando en síntesis de distintos tipos de moléculas, antocianinas y alcaloides son los principales. Y en el 50 a Otto Diels y Kurt Alder, que son los famosos que descubrieron o que dieron nombre y estudiaron la reacción que se llama de Diels-Alder, por ellos dos. O sea, también son métodos de síntesis. Esto es para mostrar nomás, y después vamos a ver a cada uno por separado. Y luego del 51 en adelante, bueno, tenemos muchos más, después vamos a ver algunos. Puse aquí en el 2021, el año pasado, se lo dieron a David Macmillan y Benjamin List, por la parte de organocatálisis, que quedó como organocatálisis. Le falta a catálisis un premio muy importante de los trabajos que realizaron. Bien. Vamos a empezar entonces con la parte de la historia. Habíamos visto que todo empezaba, básicamente fue definida en 1807. Berzelius definió la química orgánica como la química de los compuestos de los seres vivos, y recién en 1827, 1840, con la síntesis de urea y ácido acético, respectivamente, se pudo poner fin a la teoría del vitalismo y decir que sí, los compuestos orgánicos se podían sintetizar en el laboratorio. Después, hasta los premios Nobel, que son en 1901, tenemos bastantes años. Entonces quería empezar hablando de un químico muy importante para la orgánica, que era Justus von Liebig. El von Liebig nació en Alemania, murió a los 70 años y ganó en 1840 la medalla Copley, que en esa época era como el equivalente, podríamos decir, a un premio Nobel, ¿no? Los premios Nobel recién se empezaron a otorgar en el año 1901. Él ganó la medalla Copley dada por el Imperio Británico por sus trabajos en la química. Pero lo que es más importante, que quería mencionar, es que Liebig fue el precursor de la enseñanza en grupos. En la época anteriores, casi estábamos como en la Edad Media, en la cual habría un maestro y su discípulo, ¿no? O sea, básicamente casi como de los alquimistas, no tanto, pero era más o menos así. O sea, no había enseñanzas masivas o ni siquiera en grupos. Y Liebig era uno de los adelantados en ese aspecto, y pensó que para enseñar las partes prácticas de la química orgánica en un laboratorio era mucho más interesante hacerlo con grupos que podían aprender aún más que en forma individual, porque así cada uno de los estudiantes podía mirar cómo estaban haciendo los otros y tenía unas mayores posibilidades de aprender. Entonces, el precursor de la enseñanza en grupos, o sea, en aspectos didácticos, es Liebig en cuanto a su laboratorio, que era un laboratorio de química orgánica. Y tenemos, por ejemplo, aquí abajo unos distintas laminillas, o sea, no eran sellos, eran láminas que se publicaban en Francia sobre distintas actividades, y entre las actividades de la química está puesto la parte del laboratorio que tenía con Liebig
¿no? Fíjense la gente trabajando, ¿no? Con túnicas no habían en ese lado, o sea, están como parece en una reunión de sociedad, pero eran como los laboratorios en los cuales pedía Liebig que trabajara. Volviendo a Liebig, es importante también para nosotros porque Liebig fue el frigorífico, bueno, el frigorífico de Río Negro, ¿no? El Anglo, anteriormente era un matadero que era, ¿no? O sea, uno de los pilares del desarrollo de la zona de Fray Bentos fue el desarrollo de este matadero, en el cual fue supervisado por el propio Liebig, aunque él nunca vino a Uruguay. En 1865 fue que empezó, ¿no? Y eso es debido a los estudios que hacía él en la parte de lo que se llamaba química agrícola y que quería mejorar la nutrición de los seres humanos. Entonces estudió mucho sobre distintos granos y también hacía un extracto de carne que se vendía muy bien y era el famoso el corned beef, que él lo producía, y acá se producía con la licencia de él. Y bueno, entonces es una de las cosas importantes su influencia en el Río de la Plata. También había similares establecimientos del lado de la otra ribera, de la ribera derecha del río Uruguay, en el lado argentino, pero el de Fray Bentos era definitivamente el más grande y fue el más famoso. Bien, pasando entonces a Liebig con su enseñanza en grupos y también sus trabajos en química orgánica, en la parte de química agrícola y formación de extracto de carne, no tenía nada específico, ¿no? Sino que era su trabajo para mejorar la nutrición, pero quería mostrarlo por su gran influencia en la zona de Uruguay. Pasando específicamente a aspectos más técnicos de la química orgánica, está bueno nombrar a un grupo de distintos químicos, uno de los cuales es Kekulé. Friedrich Augusto Kekulé, también alemán, de 1829 a 1896. Kekulé trabajó con la estructura de los compuestos orgánicos. Y esto es muy importante, porque fíjense que recién en 1807 Berzelius había definido qué era la química orgánica y decía que no se podían hacer los compuestos orgánicos. Luego se pudieron hacer, en 1830, por ahí. Pero no se tenían esas nociones de cómo eran los enlaces o cómo era la isomería, no había todas esas nociones. De hecho, la síntesis de la urea, que recién mencionamos con Friedrich Wöhler, era muy importante porque él calentó cianato de amonio y produjo urea. Entonces, de un compuesto inorgánico se obtuvo un orgánico. Pero además, la composición química del cianato de amonio es la misma que la de la urea. Y son compuestos completamente distintos. Uno es un compuesto inorgánico, que es iónico, y el otro es un compuesto que no es iónico. Son totalmente distintos. Pero cuando le establecen la composición elemental, ¿no? Es igual. Entonces, esto, que dos compuestos que tienen la misma composición elemental, o sea, cuando uno hace un análisis por combustión, los quema para producir con el carbono CO2, con el hidrógeno agua, etc., dio lugar a el término de isomería, que también fue un término que acuñó Berzelius. Aparte de definir la química orgánica, él definió el concepto de isómero, que eran dos compuestos que tienen la misma composición elemental, pero distintas propiedades. Entonces, esto pone un problema si uno no tiene ninguna idea de cómo es la estructura atómica, o la estructura, perdón, atómica, la estructura de cómo se unen estos átomos. El compuesto de isomería es un hecho que
ocurre, ¿no? O sea, uno ve que tiene la misma composición en cuanto a la cantidad de átomos, pero son distintos, o sea, tiene que tener algo que los hace ser distintos, porque tienen distintas propiedades. ¿Y qué es eso? Es la estructura. Entonces, el compuesto, el análisis estructural es importantísimo y surge a través de que uno encuentra isomería, o sea, compuestos que son distintos a pesar de que tienen los mismos átomos y la misma cantidad de esos átomos. Y bueno, Kekulé, junto con Cooper y Butlerov, que vamos a ver a continuación, son tres químicos orgánicos importantísimos que establecieron el concepto de la estructura en química. Kekulé también fue alumno de Liebig, y es una de las cosas que vamos a ver a través de esta pequeña historia de la química orgánica, que muchos de las personas que estamos nombrando fueron alumnos de otros que ya nombramos previamente, ¿no? O sea, hay una continuación, o sea, como un árbol genealógico que sigue. Entonces, Kekulé fue alumno de Liebig y estableció la parte estructural. Todo el mundo sabe que él trabajó con el carbono y dijo que el carbono podía ser cadenas, ¿no? Podían encadenarse y formando anillos. También trabajó con el concepto de carbono tetravalente, que se va ahí, como dice, en 1857, fue cuando se descubrió que tenía 4 valencias el carbono, y ya el concepto de valencia como la capacidad de unión a distintos elementos es un poquito anterior. Él no trabajó con el concepto de valencia, sino con el concepto de la tetravalencia del carbono, y es todo conocido por el encadenamiento de las cadenas de Kekulé, que eso es lo que tenemos aquí. Fíjense qué increíble. Él publicó su artículo famoso sobre que el benceno, sobre la estructura del benceno, que están formando cadenas que se cierran, o sea, un anillo, en 1865, en francés y también en alemán, en el libro, en los Annalen de Química y en el Boletín de la Sociedad Química de París, en 1865. Y fíjense, esto es la nomenclatura que está aquí, es de Kekulé, de esa época. Fíjense cómo pone, ¿no? Para formar el carbono, que es el benceno, que lo que se sabía que estaba formado por un carbono y un hidrógeno, ¿no? O sea, de hecho la fórmula del benceno sabemos que es C6H6, ¿no? O sea que tiene el mismo número de carbonos que de hidrógeno, y por el peso molecular, que se podía determinar en esa época, se sabía que era la fórmula de C6H6. Pero no se podía saber cómo estaba hasta que Kekulé, que dice que fue por un sueño, vio que esas cadenas carbonadas se formaban y formaban anillos. Pero esta es la nomenclatura de Kekulé. Fíjense, los óvalos son los carbonos y los circulitos son los hidrógenos, y están con flechas, y esto es el C6H6, que es el benceno. Aquí tenemos otra que tiene con un oxígeno, que está con un óvalo parado, entonces es un fenol. Aquí tenemos otro que tiene el benceno, los carbonos son óvalos, entonces acá hay otro carbono y tiene 3 hidrógenos, es un CH3, este es el tolueno, y aquí tenemos otro que es muy similar, pero en lugar de ser con 3 hidrógenos, tiene 2 hidrógenos y otra bolita de distinto color, entonces sería lo que como que Kekulé pone el cloruro de bencilo. Esta nomenclatura que tenemos a la derecha también es de Kekulé, pero es muy posterior, no es de 1865. Cuando él hizo la publicación en 1865 ponía esta nomenclatura, que fíjense lo difícil que es para realmente visualizarla, ¿no? Luego se empezó con el anillo bencénico, con los dobles enlaces, y luego, esta no es de Kekulé, la última, y hace uso del concepto de resonancia, y eso es posterior, ¿no? Pero Kekulé hizo esta que está a la izquierda y también llegó a hacer la del medio. ¿Sí? Bien. Esta es, como dijo él,
la estructura como él dice que soñó. Dice que en una charla que dio en 1890, 6 años antes de morir, él dijo que si aprendiéramos a soñar, señores, entonces quizá encontraríamos la verdad, pero debemos tener cuidado de no publicar nuestros sueños antes de someterlos a prueba con la mente despierta. Y ahí dando razón al dicho que él se quedó dormido una vez, mientras estaba leyendo sobre cómo podía ser la estructura del benceno, se quedó dormido frente a una estufa y soñó con la serpiente que se muerde la cola en anillos, y entonces dijo, capaz que es una estructura en un anillo. Entonces, eso fue el sueño de Kekulé que le dio origen a la estructura del benceno. Fíjense que como que acá dice, la estructura de círculo y hexágono, o sea, esta estructura es entre 1899, ya después de muerto él, y 1925, con la parte bien del concepto de resonancia que es de esa época. Entonces, esto que tenemos fue realmente una cosa que salió de un sueño. La serpiente que se muerde la cola, como dicen, es un símbolo, un arquetipo bastante antiguo, se encuentra en manuscritos árabes de bastante tiempo atrás, ¿no? Pero él lo que soñó era, como dicen, la serpiente que se movía la cola para dar un anillo, y sacó la estructura del benceno. Bien, este sería un sueño de Kekulé, y esto es una pesadilla, como dice. Este es Archibald Scott Cooper, un escocés, fíjense, 1831-1892, y Kekulé es más o menos no, es contemporáneo. Y Cooper llegó a las mismas conclusiones que Kekulé sobre el carbono tetravalente y sus enlaces múltiples, formando, que podía formar anillos, en 1858. El trabajo de Kekulé, voy para aquí, es de 1865. Pero publicó más tarde y se retiró por problemas de salud, tuvo problemas, vivía en la parte escocesa complicada, mucha humedad, tenía problemas respiratorios, y en esa época vivir en Escocia era vivir fuera de las metrópolis, es casi como vivimos nosotros con respecto al primer mundo, y entonces publicó más tarde, y entonces todo el mundo conoce Kekulé y su sueño y la estructura del benceno, y realmente nadie conoce que Cooper había llegado a las mismas conclusiones. Por eso yo le puse una pesadilla, porque este hombre, que fue uno de los 3 que fueron los padres de la química estructural, Kekulé, Cooper y Butlerov, realmente lo deben conocer en los británicos, ¿no? Porque no es muy conocido. ¿Por qué? Porque no vivía en los lugares donde debería estar para poder dar cuenta rápida de sus descubrimientos. Entonces Archibald Cooper encima se retiró tempranamente por esos problemas de salud. Pero fue también uno de los padres de la química estructural, porque trabajó sobre la estructura del carbono tetravalente y formando enlaces múltiples. O sea que podían unirse entre sí formando dobles y triples enlaces. Y el tercero, en la parte de química estructural, es Alexander Mikhailovich Butlerov. También, fíjense, en 1828-1886, también es contemporáneo. Trabajó igual con Kekulé, porque Kekulé era muy famoso, y este es ruso, y en 1861 estableció él las bases realmente estructurales de la química orgánica, porque fíjense cómo ponía las estructuras. Estas son un poco más adelante que en 1861, pero no mucho más adelante, y él dijo que solo una fórmula es posible para cada compuesto, y la disposición de los átomos en la molécula es la responsable de sus propiedades físicas y químicas. Definitivamente es el que mayor la mayor contribución fue hecha por él a la química estructural. Tiene una
Fíjense, acá pone el alcohol butílico normal, como lo pone, CH3, CH2, CH2, CH2OH, aún todavía la parte de poner las rayitas, como ponemos nosotros, que corresponden a 2 electrones, no está muy clara, pero por lo menos con el concepto de grupos metilos, grupos metilenos, ¿no? El ácido butírico, CH3, CH2, CH2, COOH, después alcohol, CH2OH, etc. ¿no? Este es Butlerov, que tiene aquí una de las estatuas a él, no sé en qué ciudad rusa está esta estatua. O sea que junto con Kekulé y Cooper, Butlerov fue el padre de la química orgánica estructural, diciendo que para cada compuesto solo hay una fórmula, ¿sí? Y es una fórmula definida. Y ya pasando entonces ahí, química estructural, 1870, ya empezamos a la parte de los premios Nobel y tenemos a Jacob Enrique van Hoff, holandés, 1852-1911. Es un poquito posterior, voy para atrás, a esto es química estructural, pero también estudió con Kekulé en Bonn y después emigró a París para estudiar con Wurtz en 1873. Y es importante que sacó su doctorado en diciembre de 1874. ¿Por qué es importante? Todo el mundo conoce el trabajo de Van Hoff, y esto es la tapa de su primera, de la publicación, y la publicación sobre la estereoquímica que hizo, sobre la estructura de las fórmulas estereoquímicas, fue en septiembre de 1874, como estudiante de doctorado, porque sacó su doctorado en diciembre de 1864. Y esta publicación fue la que le valió el Nobel. Es más, fue el primer Nobel entregado en 1901. Van Hoff, así que ganó el Nobel por alguna publicación hecha en su época de estudiante. Tremendo. Aquí tenemos el Nobel, entregado a Jacob Enrique van Hoff, y como decía, es el primer laureado con el Premio Nobel de Química. Y él fue lo que dijo en 1874, más de casi 150 años, y fíjense que se sigue usando casi igual a lo que se conoce como ahora. Él dijo que un carbono asimétrico está unido a 4 grupos univalentes distintos, y si un compuesto tiene actividad óptica, entonces tiene carbonos asimétricos. Eso es lo que dijo él. Esto es una de las cosas que no es cierto ahora. Hay algunos grupos con actividad óptica sin carbonos asimétricos, pero hasta todo el siglo, o sea, bastante tiempo de lo que hizo él se cumplió, y también que la inversa no es cierta. Claro, si hay compuestos que tienen carbonos asimétricos, pero no tienen actividad óptica, que son, por ejemplo, los compuestos que nosotros conocemos como compuestos meso, que tienen varios carbonos asimétricos y se compensan entre ellos, entonces pierden la actividad óptica. Estas 3 cosas las dijo Van Hoff, y básicamente se mantienen la 1 y la 3, y la 2 no, pero en la mayoría de los casos también se mantiene la 2. ¿Sí? Es interesante que, fíjense, él publicó en 1874 y él usaba modelos de carbonos en papel, y esto es hecho como una cajita de fósforo, fíjense el tamaño, y hacía sus modelitos de tetraedros, y trabajaba con ellos, agregando que en los vértices del tetraedro estaban los átomos que se unían, los grupos que se unían al carbono tetravalente que ocupaba el centro del tetraedro. La idea de Van Hoff es realmente increíble en cuanto a su poder, porque nos pasó de la química estructural, voy para atrás, que nos decía esto con algunos, yo qué sé, paréntesis, que no se sabía cómo era una química totalmente bidimensional, a una química tridimensional. Fíjense, otra de las representaciones del benceno de Kekulé, cuando fue haciendo, eran estas, ¿no? Fíjense
que tiene los 6 carbonos. El carbono es tetravalente, porque Kekulé decía que era tetravalente, entonces tenía los 4 valencias, y bueno, acá esto sería un doble enlace, pero con un ángulo recto acá. Después, entre este carbono y este carbono, un enlace simple, acá hay un ángulo obtuso, y bueno, tenemos los 6 hidrógenos. Esta es la representación mejorada de Kekulé del benceno. Y más adelante viene Van Hoff y pone esta, este es el metano, dice, con el carbono en el medio del tetraedro y sus enlaces dirigidos hacia los vértices, que es la representación que se usa ahora. Esto es en 1874, y esto de 1865. O sea, un salto realmente importante de poner la química en 3 dimensiones, que es lo que hizo Van Hoff. Por algo le dieron el premio Nobel. También, cuando se estudian los libros de química orgánica, siempre dicen que es Van Hoff y Lebel, ¿no? Son 2 investigadores, porque Joseph aquí Lebel, también francés, fíjense, 1847-1930, poquito posterior a... No, de la misma, es contemporáneo de Van Hoff, pero en forma independiente. Él publicó sobre la relación existente entre las fórmulas atómicas de los compuestos orgánicos y el poder rotatorio de sus soluciones. Lo publicó también en 1874, pero en noviembre. Van Hoff había publicado en septiembre. Él publicó en noviembre y tuvo ¿cómo se llama? Un trabajo muy similar, pero en forma independiente. Aun cuando él venía más de la parte, vamos a decir, física, porque él, sobre el poder de la luz polarizada, ¿no? Él estudiaba luz polarizada, entonces veía que los compuestos, la capacidad de rotar el ángulo el plano de polarización de la luz dependía sobre de alguna manera en la estructura atómica. Él hacía estudios con cuarzos y esas cosas. O sea, es más un enfoque más físico que el de Van Hoff, que es definitivamente el enfoque químico que usamos nosotros. Pero trabajó igual, casi a la misma época, pero como dice aquí, nadie le dio el Nobel a Lebel. Y acá tenemos otro químico importantísimo en la parte de química orgánica, que es otro alemán, Adolf von Baeyer, que tienen como todos los alemanes, se llama Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer, ¿no? Más o menos contemporáneo con Van Hoff, un poquito, sí, contemporáneo con Van Hoff. Estudió con Bunsen y con Kekulé, y sacó su PhD en 1858, y sucedió a Liebig en Múnich. Liebig murió en 1870 y 70 y algo, y en el 75 ocupó su lugar en Múnich, en el laboratorio de química orgánica, que estuvo hasta su muerte en 1917. Adolf von Baeyer trabajó con colorantes orgánicos, sintetizó la fenolftaleína y la fluoresceína. También sintetizó el ácido barbitúrico, que es este que está aquí, en 1864. Fue el primero que hizo una síntesis que se podía hacer comercialmente del índigo en 1880, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, es muy importante. Y también fue el de la teoría de las tensiones en los ciclos, aun cuando él los consideraba planos, y es el que siempre, la teoría de que los anillos de 5 y de 6 son los menos tensionados, y los de 3 y 4 están muy tensionados. Esa es la teoría de la tensión de los anillos de Baeyer, aun cuando los consideraba en un plano, ¿no? O sea, no consideraba la forma, por ejemplo, sillas y botes de los anillos de 6, sino que era un hexágono regular puesto en un plano. Bien, Baeyer realmente trabajó con muchas
distintos tipos de moléculas, fíjense, con heterociclos, como aquí, pero también con colorantes. Es realmente importante. Y ganó el premio Nobel en 1905 por la síntesis orgánica de colorantes químicos. Específicamente, su mayor logro fue hacer la síntesis que se podía hacer en escala comercial del índigo, que es este compuesto que vemos aquí. No necesito hablar mucho del índigo, pero es realmente importantísimo hablar de él porque, como habrán visto en la parte de las distintas historias de la química, el progreso que se va haciendo a partir de distintas... El progreso del conocimiento se hace por saltos, a partir de pequeños descubrimientos o grandes descubrimientos que pueden tener un uso que hace que todo el mundo trate de estudiar esa parte. Y bueno, los colorantes es un ejemplo típico. Nosotros estamos en estos tiempos, no nos damos cuenta, porque salimos a la calle y está todo el mundo vestido con ropa de distintos colores, y ahora con el carnaval, o sea, todo es muy colorido. Pero estos colorantes se hicieron a partir de una cierta fecha. Y antes solo había colorantes naturales que son muy difíciles de usar para teñir ropa, porque normalmente los colorantes importantes que son buenos son colorantes inorgánicos que se usan para pinturas, pero para teñir ropa era difícil. Entonces no hay muchos colorantes importantes. O sea, y obtener esos colorantes producía muchas ventajas. Fíjense, por ejemplo, los fenicios, que tenían lo que se llamaba la púrpura, que salía de un caracol, ¿no? Se obtenía a partir de caracoles, y vendían la púrpura y hacían el comercio de la púrpura que usaban mucho los romanos para las túnicas de los emperadores, también después los cardenales, ¿no? De la Iglesia Católica, que también de púrpura. La púrpura es un color medio entre rojo, es un rojizo fuerte, ¿no? Rojo tirando a violeta, no es violeta, es rojizo fuerte. Y bueno, había dos tipos por lo menos de caracoles que producían distintas variedades de púrpura, que es un derivado básicamente también es el bromo índigo. Tiene en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 tiene un bromo, y acá también. El dibromo índigo, 6,6 dibromo índigo es uno de los componentes de la púrpura. Bien, pero esos eran colorantes que se usaban desde la época de los fenicios. Y de lo otro que se usaba importante, que eran unos rojos importantes, era el azul, el índigo, ¿no? Color índigo, azul muy fuerte, fortísimo, que se sacaba en general de dos plantas, de la Isatis tintoria y de la Indigófera tintoria. Dos plantas que estaban... unas estaban en la parte rusa, no sé si es la Isatis, y otra que era en la parte asiática, en la parte de Asia, del extremo sureste de Asia, ¿no? Por las islas tipo Borneo, Sumatra. Bien, estas dos plantas eran las que producían, se machacaban y se dejaban oxidar por el aire, y la oxidación del aire producía que se formara este doble enlace en la isatina, que es el precursor, que no es coloreado, y cuando se forma el doble enlace, se forma el índigo que precipita, es insoluble en agua, y si ustedes dejan hacer esa oxidación en una tina con la ropa a teñir, el índigo se forma y precipita arriba de la ropa y queda agarrado, ¿no? Porque por todos sus enlaces de hidrógeno queda agarrado a la lana o al hilo, lino, lo que sea, y tiñe perfectamente, ¿no? Entonces el índigo, que es uno de los que se llama colorantes a la tina, por esa misma razón, porque se forma en una tina y se precipita directamente arriba del material a teñir, es muy bueno, da un color muy persistente que no se descomponía con el sol, o sea, tiene una firmeza de color importante y es muy fuerte. Y en 1897 se creó la BASF, la empresa alemana, que es la que forma, dice aquí, una fábrica de soda y anilinas. La anilina es los colorantes que conocemos, los colorantes
azoicos, que le dicen anilina. Vieron que todavía hay veces que uno, bueno, las abuelas de uno dicen, hay que comprar alguna anilina para teñir, ¿no? O sea, porque son colorantes que no tienen anilina, tuvieron alguna anilina en los procesos de formación. Y así se creó en 1897 la BASF para producir índigo. Y realmente le fue muy bien. La BASF fue por años, creo que ahora todavía sigue siendo la principal industria química del mundo, ¿no? O sea, tiene una producción anual de miles de millones de dólares de facturación, o sea, es tremenda, y se creó, hay toda una historia de la BASF, es muy importante, muy interesante, si la quieren leer, que se encuentra en internet, y es realmente increíble. Y la BASF empezó a hacer índigo por el proceso de Adolf von Baeyer, y realmente fue pionera en producir luego otros colorantes, ¿no? Una cosa muy importante que sirve, vieron que por ejemplo todos los colores vaqueros, ¿no? Los vaqueros que nosotros usamos tienen una fibra, las fibras, si ustedes lo ven dado vuelta, tienen una fibra blanca y una fibra teñida. O sea, es bien, el color real del índigo es muy fuerte. Por eso está teñido mitad, o sea, una fibra blanca y una azul, y da esos colores muy fuertes. Y una vez me preguntaron por qué son tan importantes los colorantes, porque claro, el índigo azul no es uno de los colores más vivos que uno puede tener, uno entiende si quiere colores amarillos, rojos, púrpura. Pero por ejemplo se usaba mucho con fines militares para hacer la ropa del ejército, porque una de las cosas importantes en una batalla, sobre todo en esas épocas, era poder distinguir a los amigos de los enemigos. Entonces, para eso se usan los uniformes, porque todos los de un uniforme de una clase son los amigos y los de otra no lo son. Y bueno, la ropa tiene que tener un color distinto que otro. Y entonces el índigo se usaba mucho para, por ejemplo, para uniformes militares. Una cosa, un dato de la realidad. Pero es importante la parte del desarrollo de colorantes en el desarrollo de la química, porque los colorantes son muy apreciados, y entonces métodos para hacer colorantes más fáciles o nuevos colorantes que den otros colores realmente favorecen el progreso de la química. Bien, entonces von Baeyer ganó el Nobel en 1905 por sus trabajos en síntesis orgánica de colorantes y desarrollo de procesos para síntesis de, por ejemplo, el índigo. Otro más posterior, otro químico importantísimo, era August Wilhelm Hofmann, Augusto Guillermo Hofmann, también alemán, a finales ya del siglo XIX, estudió con Justus von Liebig en Alemania, y luego se mudó a Inglaterra en 1853. Esto es muy importante, porque Hofmann, hay varios Hofmann importantes en química, ¿no? Este es Augusto Guillermo Hofmann. No es otro Hofmann que descubrió el LSD, no es el Hofmann de las leyes de Woodward y Hofmann. Este es Hofmann de esta época, que se mudó a Inglaterra en 1853 y trabajó con compuestos aromáticos que se obtenían a partir del carbón mineral. En ese momento el carbón mineral, ¿no? Que era una de las fuentes de energía más importantes, porque todavía no existía el petróleo, no se obtenía en grandes cantidades todavía en esa época, es un poco posterior, más al final del siglo XIX. Entonces la fuente principal de combustibles fósiles era el carbono, y del carbono uno puede sacar una cantidad de compuestos aromáticos, y él trabajaba con compuestos aromáticos que obtenía del carbón, y por eso aisló del carbón el benceno, la anilina, y trabajaba con poder hacer la síntesis de quinina, que evidentemente no sale del carbón, es un alcaloide obtenido de distintas plantas, pero que tenía muy buenas propiedades para la salud, ¿no? Y entonces trabajó con la síntesis de quinina. Y cuando se mudó a Inglaterra, de hecho en Inglaterra querían desarrollar la química, que en ese momento estaba
principalmente concentrada en Alemania, la cantidad de químicos que vimos, por ejemplo, eran todos alemanes. Entonces Inglaterra quería desarrollar la química orgánica en Inglaterra, y contrató a Liebig, a Hoffman, que se fue hacia Londres en 1853. Y fue esto muy importante porque un estudiante de Hoffman, que empezó a estudiar con él desde los 15 años, es William Henry Perkin. Fíjense que a los 15 años de Hoffman es 1853, que es justo cuando se mudó Hoffman. Entonces Hoffman se mudó en el 53, y en ese mismo año fue William Perkin a estudiar con él en su laboratorio. Y lo importante de esto es que trabajando Perkin, tratando de hacer compuestos como derivados de quinina a partir del carbón, sintetizó accidentalmente el colorante malva, que es lo que se llama moveína, ¿no? Mov, le dicen ellos. El colorante tipo malva, que es de este color. Este es el colorante que está aquí, es un... no sabría decirlo, pero bueno, para mí es un violeta rosado. Pero bueno, es el color malva. Y lo sintetizó, fíjense, en el 53, a los 18 años. Lo sintetizó accidentalmente trabajando en 1856. Lo importante es que Perkin, este colorante se hizo realmente muy buscado en Inglaterra, y tanto que él se separó de Hoffman, que estaba trabajando en un laboratorio de investigación, y él fundó una fábrica de tintes y colorantes y se hizo rico vendiendo el colorante, el malva. Fíjense que hay un libro, Mauve, dice cómo un hombre inventó un color que cambió el mundo. ¿Por qué fue esto? Bueno, como todas estas cosas, estos golpes de suerte o del destino, él vendía ese colorante y se hacían algunos tejidos. Voy a pasar aquí. ¿Ven? Este es un tejido hecho con el colorante malva. Acá está muy oscuro, ¿no? Pero eran estos tejidos. Y bueno, y parece que una señorita de la realeza británica lo llevó a uno de estos acontecimientos sociales, específicamente a una fiesta en un hipódromo de caballos. Era una carrera importante, y llevó ese color y causó sensación, sobre todo porque ella era una de las integrantes de la realeza. Entonces todo el mundo quería comprar ese color, que lo vendía Perkin, nomás, porque era él. Y bueno, y ahí fue que puso la fábrica y se dejó la química y se dedicó a eso. Entonces, Perkin, lo importante es que fue el origen de la industria de colorantes sintéticos en Inglaterra, y con procesos que usaban carbón mineral. Y lo importante es que, como dice aquí, por primera vez la gente se dio cuenta que el estudio de la química podía hacer los ricos. No era hacer una tarea de hacer cosas. Y bueno, y ahí fue que le dio un gran impulso a tratar de producir productos químicos que pudiesen tener un uso importante. Y Perkin se hizo rico, fue nombrado hasta caballero por la reina, y es importante todo en Inglaterra. Fíjense que la sociedad, la Real Sociedad de Química inglesa, tiene distintas colecciones donde publica sus revistas. Ahora son en formato digital, pero tienen nombres, y unas son las Dalton Transactions, por Dalton, el de la teoría atómica, y otras son las Perkin Transactions, por la parte de aquí, química orgánica, y otras que son las Faraday, por Faraday, de la parte de electroquímica, y no sé si hay otras, pero las Faraday, las Perkin y las Dalton son las 3 series de revistas que publica la Real Sociedad de Química, en honor de Perkin, que fue el que creó la industria de los colorantes sintéticos a partir de su descubrimiento de la malva por error, cuando tenía 18 años. Entonces, fíjense que del carbón mineral
en esa época no había petróleo, donde se saca toda la industria petroquímica actual, se sacaba del benceno, la anilina, del tolueno se podía oxidar a benzaldehído, y también se sacaba del carbón el naftaleno, que se podía oxidar a hacer ácido ftálico, y de ahí se sacan colorantes, explosivos con el tolueno, desinfectantes con el fenol, que sale también de ahí, fármacos, todos los fármacos que pueden derivar de los anillos aromáticos. La sacarina también se obtiene a partir de un eftalato, y plásticos. Más adelante, a partir del siglo XX, se empezaron a crear plásticos, generalmente a partir de fenoles o de ácidos ftálicos. Entonces, todo un proceso de producción de productos químicos a partir del carbón mineral, donde está importante la contribución que se hizo a partir de las anilinas para crear distintos colorantes sintéticos que le dieron un buen impulso a la química. Ahora, si uno pone de dónde salen la mayoría de los productos químicos que se usan, todos salen de gas natural o derivados de petróleo, salen de petroquímica. Pero en esa época eran todos de carbón mineral. Y llegamos a otro químico importantísimo, que es Emil Hermann Fischer, también de la época de Bayer. Fíjense, voy por atrás, no tanto como Perkin, pero también como, como Bayer, 1835-1917. Bueno, este es por ahí. Fischer estudió con Bayer, ¿no? Pues un poquito más joven, pero estudió con Bayer y con Kekulé. Y era el que yo les contestaba, este es Fischer, es también alemán, y trabajó con todo lo que uno se imagina. Trabajó con colorantes orgánicos y también sintetizó la fenoftaleína. Ahí era cuando estudió con Bayer. Pero más aún, sintetizó la fenilhidracina por primera vez, trabajó con purinas, trabajó con azúcares, pero también con aminoácidos y oligopéptidos, y también hizo modelos de acción enzimática. Entonces, fíjense que de los grupos que uno conoce de compuestos orgánicos, que da siempre, ¿no? Que son carbohidratos, proteínas, grasas, o sea, lípidos, y ahora se agrega ácidos nucleicos, él trabajó con carbohidratos, trabajó con proteínas, trabajó con ácidos nucleicos en la parte de purina, y lo único que le faltó fue trabajar con grasas y aceites, vamos a decir, aun cuando después trabajó también con colorantes y con enzimas. O sea que trabajó con todo lo que uno puede pensar que trabajó. Y fue un premio Nobel en 1902 por la síntesis de azúcares y purinas. Fíjense que nosotros lo conocemos por la parte de estereoisomería de azúcares, ¿no? Él fue, las proyecciones de Fischer son las que estudió para sintetizar azúcares. Él hizo síntesis de una cantidad de monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa, lixosa, de todo sintetizó. Y fue increíblemente, ¿por qué pudo sintetizar esto? Fíjense, estamos hablando del Nobel se dio en 1902, sus trabajos son anteriores, ¿no? a eso, o sea, son del siglo XIX. En esa época, determinar un azúcar distinto de otro era muy difícil, ¿no? Porque son todos, por ejemplo, todos las hexosas, los monosacáridos hexosas, todas tienen la misma, son todos isómeros. Entonces, ¿cómo puede ser, yo qué sé, sintetizar la manosa, la glucosa, la galactosa? Son todos epímeros en carbono 2, carbono 4 de la glucosa. ¿Y cómo se podía entonces ver que eran distintos? Bueno, por propiedades, en esa época no había RMN, el infrarrojo, fíjense que iba a dar muy parecido, tener un punto de fusión. ¿Cuál es el problema de los azúcares con el punto de fusión? Que obtenerlos puros es muy difícil, porque son higroscópicos, como todos sabemos, el azúcar absorbe agua y forma un caramelo a veces que es muy difícil poder hacer cristalizar. Entonces, si no puede tener uno el punto de fusión, caracterizarlos en esa época, que no había muchas otras cosas, era realmente difícil. Y bueno, él, voy para atrás, como sintetizó por primera vez la fenilhidracina, pudo hacerla reaccionar con los azúcares para formar las osazonas.
y las osazonas, que son una molécula de monosacárido con 2 moléculas en el carbono 1 y carbono 2 de la hidracina para formar la hidrazona, pero como es una hidrazona doble se llama osazona, son sólidas y tienen un punto de fusión definido. Entonces, logrando hacer osazonas de compuestos conocidos y viendo los puntos de fusión, después cuando sintetizaba esos compuestos y tenían los mismos puntos de fusión, podía decir que los había sintetizado. O sea que servía para formar un derivado del azúcar con la fenilhidracina para formar la osazona, y entonces caracterizaba la osazona, que era un sólido de punto de fusión definido. Y entonces con eso pudo sacar distintos poderes rotatorios, poderes de los distintos azúcares y caracterizarlos. También trabajó la síntesis que se llama de Fischer, la síntesis de indoles, a partir de la anilina. Es una síntesis que todavía se sigue usando para sintetizar compuestos indólicos. Y también trabajó con la preparación de purinas, en especial las bases adenina y guanina, y hizo distintas síntesis. Entonces Fischer realmente trabajó en muchas áreas distintas de la química con un real, una lucidez tremenda. Fíjense, hizo estos barbitúricos. Bayer, cuando trabajaba con Bayer, sintetizó el ácido barbitúrico von Bayer, pero él sintetizó, por ejemplo, el barbital, que es sintetizado en 1903 y que todavía se usa, el veronal, y el fenobarbital en 1912 con fenilos, ¿no? Aquí todavía se siguen usando, tienen estos barbitúricos, el problema que tienen es que son bastante adictivos, ¿no? Pero tienen grandes propiedades de actividad biológica contra la ansiedad y el insomnio. Todavía se siguen usando. Antes, hay otros más, pero él fue el que sintetizó estos dos. También en los síntesis de aminoácidos y oligopéptidos, fíjense, Fischer descubrió la valina, la prolina y la hidroxiprolina, y sintetizó la ornitina, la serina, la cisteína. Definió el enlace peptídico como un enlace amida, y sintetizó oligopéptidos de más de 15 aminoácidos, ¿sí? Aun cuando estos 15 aminoácidos estaban unidos al azar, no era que él pudiese identificar, acá va una arginina, acá una valina, no. Él, por ejemplo, hacía polialaninas, entonces las ponía y se polimerizaban y formaban hasta 15 aminoácidos del mismo aminoácido, ¿no? Pero bueno, también mezclaba distintos aminoácidos y obtenía composiciones de cadenas que tenían distintos aminoácidos, pero él no podía definir dónde iban a entrar, sino que solo se polimerizaban formando enlace peptídico. Pero de todas maneras, fíjese, descubrió, sintetizó y definió el enlace peptídico, por lo cual es considerado el padre también de la química de péptidos. Fischer, que normalmente todo el mundo lo conoce por los azúcares, ¿no? Y le dieron el premio Nobel por azúcares y purinas, y es considerado el padre de la química de los péptidos. O sea, trabajó realmente con casi todos los compuestos conocidos en esa época, y sintetizó compuestos que todavía hoy se siguen usando por sus propiedades biológicas. También no se debe dejar de mencionar que el mecanismo de la llave y la cerradura de la enzima, diciendo que la enzima tiene un sitio activo, una forma que es complementaria a la del sustrato para poder unirse y poder hacer el proceso enzimático, el mecanismo de la llave y la cerradura es un mecanismo propuesto por Fischer, que recién hace unos 30, 40 años fue medio sustituido por no llave y cerradura, sino que hay una pequeña formación, pequeños cambios en el sitio activo introducidos cuando el sustrato está llegando. Pero este mecanismo, que sigue igual siendo la base de todos los otros mecanismos posteriores, fue también propuesto por Fischer. O sea, es una cosa muy interesante en ese caso. Y bueno, y el último que nos queda antes del 50 es Robert Robinson, inglés. Aquí ya dieron frutos la apuesta de la Sociedad Real de Química Inglesa de
a poner desarrollo de la química orgánica trayendo a Hofmann en 1853, y bueno, hay un Nobel de Química Orgánica en el año 47 a Sir Robert Robinson por su investigación sobre los productos vegetales, en general los antocianinos, y también los alcaloides. Robinson, si ustedes hablan quién es Robinson, conocen la reacción de su nombre, que es la anelación de Robinson. Es a partir de una cetona en medio básico con una cetona alfa beta insaturada, forma un segundo anillo, y entonces es la formación de 6 miembros, mediante lo que se llama la anelación de Robinson. Esto dio mucha fuerza a la síntesis orgánica de productos orgánicos, porque muchos de los productos cíclicos tienen anillos de 6, ¿no? A partir también de los productos vegetales como las antocianinas, sintetizó los pigmentos rojo, azul y violeta de las flores, que son en general antocianinas, sintetizó la tropinona, la base de los alcaloides del tropano, y también definió la estructura de la estrinina, o sea, elucidó la estructura de la estrinina, la morfina y la nicotina. Y en ese momento que no había RMN, ¿no? Compuestos muy difíciles, la estrinina tiene 7 anillos, o sea, dificilísimo para sacar su estructura, estuvo años trabajando, como 20 años para trabajar por la estructura de la estrinina. La morfina no tanto, la nicotina facilísima para él. Fíjense, cuando sintetizó los flavonoides, o sea, los antocianinos, por lo que le dieron el premio Nobel también, ¿no? Son compuestos que tienen anillos aromáticos y un anillo aromático con un oxígeno, que es el catión flavilio, porque el oxígeno al tener 3 enlaces está cargado positivamente, y este flavilio da también lugar a varios flavonoides, y que en función del pH se protonan los distintos grupos que tienen y cambian las contribuciones de las estructuras resonantes y cambian de color. Y entonces, por ejemplo, hay distintas flores, aquí tienen rojos y negros, y que eso depende del pH que hay en la planta en ese momento. Fíjense que aún en la misma rama puede tener distintos colores, dependiendo de la estructura de los cationes flavonoides que tiene. También sintetizó, voy para atrás, sintetizó la tropinona, que es esta, y por una reacción muy simple, que es una síntesis de Robinson, que también se llama, de la tropinona, una reacción muy simple, y sintetizó la tropinona, que es la base de los alcaloides del tropano, que tenemos la cocaína, es el más conocido, ¿no? Ese es el trabajo que hizo Robinson, ya en síntesis de compuestos más complicados, con estereoquímica definida, ¿no? Una cosa importante. Puse acá esta rosa azul, porque esta rosa azul es la única rosa que no se pudo hacer. Los colores de las rosas van de todo, hay blancas, hay hasta verdes, amarillas, todo lo que quieran, pero no hay rosas azules. Porque los pigmentos flavonoides estos no llegan a ese color. Se pudo hacer hace creo que 3 años recién una rosa azul por una hibridación genética, poniéndole genes de otras colorantes para que pudiera ser esta rosa, pero si no, no había rosas azules. Es una cosa interesante. Bien, aquí llegamos hasta 1950, y luego tenemos entonces los posteriores a 50. Que empezando de abajo, por ejemplo, tenemos Staudinger, que es por la química macromolecular. Él definió lo que era un polímero. En esa época no se sabía que los polímeros eran unidades repetidas de monómeros unidos por enlace covalente. Se pensaban que podían ser estructuras coloidales, o sea, y Staudinger trabajó mucho sobre eso, y trabajó sobre química macromolecular y también sobre fisicoquímica, de partes muy fisicoquímicas de su trabajo. Después en el 58 Sanger, que hizo la estructura de la insulina, un polipeptido de
más de 150 aminoácidos, a lo cual hizo muchas contribuciones a la estructura de péptidos. Hay un reactivo que se llama reactivo de Sanger. En el 63, Ziegler y Natta hicieron los catalizadores que habrán visto en parte de inorgánica, los catalizadores Ziegler-Natta, que son para química organometálica. En el 65, Robert Burns Woodward ganó el Nobel. Este es considerado uno de los químicos orgánicos más grandes de todos los tiempos. Sintetizó cualquier cantidad de moléculas, incluyendo la estricnina, y le ganó a Robinson en la síntesis. En el 69, Barton y Hassel ahora lo vamos a ver, por el análisis conformacional. Después 74, físico-química de macromoléculas y plásticos, Flory. Después Comfort y Prelog por estereoquímica. Wittig por la química del fósforo, la reacción de Wittig. Y Brown por la química del boro. En el 80, Sanger, otra vez por la parte de ácidos nucleicos. Acá estaba con aminoácidos, acá con nucleicos. Otra vez polímeros de moléculas orgánicas, Gilbert y Berg. En el 81, Fukui y Hoffman, por la química teórica. Hoffman, que es Roald Hoffman, no es el que vimos antes, que era August William Hoffman. Este es el de las reglas de Hoffman, de Woodward y Hoffman. Lo que hace, Woodward ya había ganado el premio Nobel, se me fue acá, Woodward, ¿dónde estás? 65, acá. Pero el premio Nobel se tendría que haber dado a Woodward y Hoffman y Fukui, si ustedes quieren. Pero no se le da a la gente ya fallecida, y Woodward falleció en el 70 y algo. Entonces se lo dieron solo a Hoffman, por las reglas de Woodward-Hoffman, y a Fukui por la parte de orbitales fronteras, también en la parte de química teórica. Merrifield, síntesis en fase sólida de polipéptidos. Cram, Jean-Marie Len y Pedersen por la parte de química supramolecular. Esto es muy importante, un desarrollo importantísimo de interacciones supramoleculares. En el 90, Corey por el desarrollo del análisis retrosintético. Lo empezó a desarrollar en la década de los 60, se lo dieron en el 90. Y luego tenemos George Ola, húngaro, no sé si es húngaro, pero es de Europa del Este, por el estudio de carbocationes. Croto, Sumale y Curl por la síntesis de fullerenos. Por la química cuántica, Kohn y Popple, que son la parte de densidades funcionales de la densidad. Knowles, Noyor y Sharpless por los catalizadores quirales de distintos metales. Joven, Grabs y Kroc por metátesis, otra vez catalizadores para la síntesis de metátesis de olefinas. Estos son todos química organometálico. Podría ser químico orgánica, o aquí ya no hay una separación definida. La química, al ir avanzando en el siglo XXI, ya no hay química orgánica o inorgánica, es química de síntesis. Puede usar metales como puede no usarlo, o sea, puede ser tanto orgánica como inorgánica. Heck, Negishi y Suzuki con acoples con paladio, paladio y boro, Suzuki, paladio y estaño, Heck, y paladio y Negishi, creo que aluminio. Después Sauvage, Stoddard y Feringa por la parte de máquinas moleculares, que también vamos a ver, o sea, moléculas que se pueden mover como uno quiere y hacen rotores o hacen motores que se mueven cuando le da un estímulo, por ejemplo luz. Y en el 2021 Macmillan y List por la parte de organocatálisis, un trabajo que ellos publicaron al principio en el año 2001, 20 años después le dieron el Nobel por esta parte importantísima de la catálisis, que es como si fuera en lugar de usar catálisis, la catálisis se puede pensar de tres maneras: por metales, que serían todos estos que hacen con paladio, todos los catalizadores de Ziegler-Natta, distintos catálisis para hacer distintas cosas, son todos metálicos. Los catalizadores enzimáticos, que es la catálisis enzimática, y esta que la crearon ellos, o sea, la descubrieron ellos en el año 2001, es ¿cuál es la parte más chica de una enzima que puede ser una catálisis? Y llegaron a la enzima es solo una cantidad de aminoácidos. Bueno, ellos dijeron que con un solo aminoácido se puede hacer una catálisis, y crearon
la catálisis por moléculas pequeñas, que es la organocatálisis. Tremendo desarrollo. Bueno, vamos a ver algunos en especial. No sé si hay alguna pregunta, porque no me levantó nadie. Nada. Bueno, si no hay, seguimos. Entonces vamos a ver Premio Nobel Barton. Fíjense, voy para acá, Barton, 1969. Inglés, Sir Derek Harold Richard Barton. Es el creador del análisis conformacional. Y por eso ganó el Nobel. Y también creó muchas reacciones radicalarias, por ejemplo, la desoxigenación de Barton-McCombie. Barton es él. Hay otras reacciones, trabajó en Francia, y entonces también algunas reacciones del lugar donde él trabajaba, que son todas radicalarias. Pero lo que es importantísimo, su mayor contribución fue al análisis conformacional. Fíjense. Publicó en 1950 en la revista Experiencia, que ya no existe como tal, la conformación del núcleo esteroidal. Por eso aquí le puse un anillo de colesterol, que es el núcleo esteroidal. Los esteroides tienen 4 anillos, 3 de anillo de 6 y un anillo de ciclo. Un anillo de 5 sería como se llama el ciclo pentano peridrofenantreno, y esta disposición les da una estructura muy plana, o sea, a pesar de que tienen 4 anillos, se pueden disponer casi que en un plano. ¿Y eso por qué se debe? Al análisis conformacional, que fue el que hizo Barton. Y él fue el que dijo que las posiciones axiales son distintas de las ecuatoriales, y él fue el que puso la disposición de silla y bote. Todo esto es de Barton, y antes no estaba. Antes teníamos que el anillo de 6 miembros era un hexágono plano, como la teoría de Bayer de las tensiones de anillos, un hexágono plano. Y el que lo pudo ver bien, a pesar de que se sabía que los ángulos eran de 104 grados entre las vértices de un tetraedro, se sabía desde la época de Van Hoff, pero se pensaba que en los anillos había una cierta tensión que hacía que no fueran de 104 grados, o sea, que fueran más planos. Y fue Barton el que dijo, no, muchachos, esto está como un tetraedro, como debe ser, y entonces, para hacerlo como un tetraedro, en lugar de tenerlos en 2 dimensiones, lo tenemos en 3, y tenemos una silla o un bote, ¿sí? En anillo de 6, en anillo de 5, como la conformación como de sobre, que le dicen, anillo de 4, anillo de 3, lo que ustedes quieran. Entonces, esto de poner entonces que si se ponen en una silla, es distinto los enlaces que van perpendiculares al plano, que son los axiales, tanto para arriba como para abajo, que los ecuatoriales, que están en el mismo plano del el esqueleto carbonado, y tienen distinta reactividad, lo dijo Barton. Y fíjense que Birch, otro que es muy conocido de las reacciones de Birch, en el 51, o sea, un año después que lo que él la publicó, dijo: el análisis conformacional para el estudio de la estabilidad y la reactividad de sistemas cíclicos saturados parciales totalmente, como los ciclohexanos o ciclohexenos, promete tener el mismo grado de importancia que el uso del concepto de resonancia en los sistemas aromáticos. Y esto es así. Fíjense que cómo fue evolucionando recién hasta el 50, y le dieron 20 años después, ¿no? O sea, 19 años después le dieron el Nobel. Nosotros pasamos de, vamos a decir, Wöhler, que sintetizó la primera molécula orgánica a partir de cosas inorgánicas, que sería la urea, tirando más o menos la teoría del vitalismo, a pesar de que tardó un poco en bajar. Pero Wöhler lo que hizo fue que la urea y el cianato de amonio tenían la misma composición elemental. Uno era un compuesto orgánico, el otro inorgánico, pero no importa, podían ser los dos orgánicos o los dos inorgánicos. Y aún con la misma composición, o sea, los mismos átomos en la misma proporción, tenían distintas propiedades. ¿Por qué? Porque estaban hechos de alguna manera distinta, estaban conectados esos átomos de alguna manera distinta. Eso fue lo que dio lugar al concepto de isomería, y eso fue que recién, con los trabajos de Kekulé, Cooper y Butlerov, se logró la parte de estructura, o sea, cómo
un compuesto tiene una sola fórmula y una fórmula es para un compuesto, como dijo Butlerov. O sea, si tienen el alcohol butílico, los átomos están unidos como CH3, CH2, CH2, CH2 o H, y no de otra manera, ¿no? O sea, un compuesto tiene una fórmula. Y entonces, eso, que es la parte estructural, estaba como hacía Butlerov, ¿no? O sea, no se sabía en el espacio, pero sí se tenía la secuencia, la estructura de cómo estaban unidos los átomos entre sí. Después vino Van Hoff y dijo, la química bidimensional no, es tridimensional, y los carbonos tetravalentes tienen sus valencias distribuidas hacia los vértices de un tetraedro, y ahí fue donde creó, y tenemos esos dibujitos de tetraedros que él ponía en caja de fósforo, y ponía la química en 3 dimensiones. Y eso nos dio una visión tridimensional de las moléculas orgánicas. Pero después vino, y más adelante, recién en el 50, Van Hoff es de 1870, pasaron casi 100 años para ver que las moléculas también se mueven, a pesar de que tienen una separación, sus valencias están separadas, están con un ángulo definido, también pueden variar su conformación, porque antes teníamos lo que era una configuración de moléculas, que era cómo están unidos en el espacio esos átomos, con Van Hoff. Pero esos átomos se pueden mover manteniendo la unión, y eso es la conformación, que es una foto de la molécula mientras se mueve. Entonces tenemos la conformación silla y la conformación bote. Las dos son distintas conformaciones. Hay varias, hay semisilla, ¿no? Bote torcido, etcétera, de un ciclohexano que tiene la misma unión de sus átomos en el espacio, como dijo Van Hoff. Entonces recién con los trabajos de Barton se puede saber que uno puede tomarle como una foto a la molécula y se mueve con de distintas maneras, pero siempre hay algunas que son más estables que otras. O sea, la conformación silla es mucho más estable que la conformación bote. Y eso entonces tiene implicancias para la reactividad de las moléculas. Las cosas que están en axiales son más reactivas de repente que las ecuatoriales, etc. Entonces eso fue recién puesto en 1950 y le dio el Nobel en 1869. Y ahí tenemos las 3 partes importantes de la química, ¿no? El concepto de misma fórmula, pero distintas propiedades que da lugar a la parte estructural, cómo están unidos los átomos entre sí. Después el espacio, que están unidos en 3 dimensiones con un tetraedro, que es Van Hoff, 1874, que ganó el Nobel en 1901, y luego que esas moléculas son dinámicas y se mueven y tienen distintas fotos, se le pueden sacar del movimiento de las moléculas que mantienen la misma configuración que dijo Van Hoff, pero se mueven distinto, dando distintas conformaciones, tipo bote y silla para ciclohexanos, que eso lo dijo Barton. Y eso es la clave del entendimiento actual de de los compuestos y de los procesos químicos. Entonces, Barton realmente trabajó muy bien en eso. Y luego tenemos más adelante otro inglés, también lo nombraron caballero, Christopher Kirk Ingold, pero es Ingold, es el de las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, ¿no? Las famosas reglas para determinar la configuración de átomos. Y no le dieron el Nobel por esto, sino por el pionero de la fisicoquímica orgánica. Él fue el que clasificó a las reacciones orgánicas en adiciones, eliminaciones, sustituciones y rearreglos. Dijo, las reacciones son una de estas 4. Entonces hizo esa nomenclatura y estudió los mecanismos, por eso es el pionero de la fisicoquímica. La nomenclatura que nosotros conocemos de sustituciones nucleofílicas o electrofílicas o eliminaciones con una E o adiciones con una AD, etc. Esa es nomenclatura inventada por Ingold y que tiene sustituciones con S, adiciones como AD, eliminaciones como E,
y las transposiciones no le puso nombre específico. Esas son las letras mayúsculas que hacen los 3 tipos de esas reacciones, y un subíndice mayúscula que es nucleófilo o electrófilo, ¿no? Una N o una E para determinar cuál es el tipo de ataque, que es lo que usamos nosotros. Y después la molecularidad SN1, SN2, E1, E2. Esa es nomenclatura de Ingold. Y por eso le dieron el premio Nobel de Físico-Química, por la parte de Físico-Química orgánica. Más adelante ya tenemos distintos personajes, pero quería mencionar a George Olah, es húngaro, recuerden, y después sacó la ciudadanía norteamericana. Ahora murió hace muy pocos años, 3 años creo. Tengo que ponerlo, tengo que fijarme. Le dieron el Nobel en el 94 por su contribución a la química de los carbocationes. George Olah trabajó con la parte que se llama superácidos, que son compuestos muy ácidos, por ejemplo, hexafluoruro de antimonio, o sea, estos compuestos que no son nada nucleófilos, y entonces permiten que los carbocationes existan en solución y se pueden estudiar. Eso fue Olah. Y acá tenemos a Harold Kroto, 1927-2016, que ganó el premio Nobel compartido con 2 personas más por el descubrimiento de fullerenos en el año 96. Una persona muy entrañable, yo lo conocí, también Álvaro Mombrú estudió en la misma universidad que él daba clase, pero una persona realmente muy abierta, y él dijo en 1996, sin educación científica la humanidad no durará más allá del siglo XXI. Una persona muy clara en sus conceptos, y bueno, realmente ganó el premio al descubrir la estructura de estos compuestos que se formaban en algunas reacciones químicas. Sí. Luego, el último que les quería mostrar, no estoy seguro que sea el último, voy a hablarles igual después de otro más, pero este es Bernard Feringa, que todavía está trabajando, y en el año 2016 ganó el premio Nobel por el diseño y síntesis de las máquinas moleculares. Y por ejemplo, esta es una de ellas. Fíjense qué interesante, esto irradiando con luz ultravioleta, se le cambia acá en el medio que estoy mostrando, es un enlace doble, entonces se rompe y se hace distinto, y entonces la molécula puede hacerse girar, dándole pulsos de luz ultravioleta que realizan la homólisis del doble enlace. Y entonces se puede hacer que gire, esto es uno de los motores moleculares. Hay otras máquinas que se están haciendo, son nanomáquinas, le dicen, ¿no? Porque son de nivel molecular. Y bueno, Feringa trabajó mucho en eso. No traje acá, pero en la universidad donde él estaba hay un busto de él, y yo me acuerdo que, creo que es en Utrecht, y fui a visitarla y sabía que estaba, entonces quería sacar una foto, y le pregunto en el ingreso de la Facultad de Química, quiero ver dónde es el lugar donde tienen el busto de Feringa, el premio Nobel. Y me dicen, ay, no sé dónde está, nadie sabía. Me dejaron pasar y estuve buscando por los corredores, y al final está en una sala, está el busto de Feringa, pero ellos no sabían, los que estaban en la puerta. Bien, y eso era entonces lo que quería mostrarles de Feringa. Y ahora el último premio Nobel en el 2000, bueno, el último no, el 2021 es de List y Macmillan, y ellos trabajaron y trabajan con la parte de hacer catalizadores tipo enzimas, pero solo con aminoácidos o aminoácidos modificados, solo un aminoácido, y hace lo mismo que pueden hacer enzimas más grandes, ¿no? O sea, la ventaja es que no requieren, la estabilidad de esos catalizadores es mucho mayor que la de una enzima, y la eficiencia, ¿no? Porque tienen mucho menos átomos que una enzima y pueden hacer algunas reacciones. No tan buena
no con tanta selectividad, tal vez como las enzimas, pero en algunos casos tienen mayor tolerancia, como quien dice, de sustrato, que las propias enzimas. Entonces, realmente la organocatálisis es una de las avenidas por las cuales se está trabajando ahora la química orgánica. Otra cosa que les iba a decir de la química orgánica es que, bueno, ahora, como ya mencioné, hay muchos, los límites con la orgánica y la inorgánica son cada vez más artificiales, voy a decir, o sea, ahora se usa la reactividad de todos, ya sean compuestos, porque los metales se unen para formar, formar complejos que tienen ciertas actividades, entonces la parte de química organometálica es muy importante, y no hay, muchos vieron que muchos premios Nobel tienen más por sus estudios con metales y ligandos orgánicos, con paladio, con osmio, con iridio. Y, y bueno, y ahora más que lo que más, aparte de trabajar con la organocatálisis, es esta parte de máquinas moleculares y química supramolecular, en lo cual lo que se estudia no solo es una molécula, sino la interacción de la molécula con el entorno o con otras moléculas para, por ejemplo, determinar sensores de algo, distintas interacciones que permiten hacer estructuras por enlaces pequeños, de baja energía, ¿no? O sea, es la parte de química supramolecular, que es una de las cosas que va a tener gran auge en el siglo en este que estamos. No sé si tienen alguna duda sobre esto, que puede, no sé, cualquier duda que tengan sobre para dónde puede ir, qué pasa con la química orgánica, o no sé. Espero. Bueno, si no hay dudas, sigo con un poquitito que les quería mostrar, en especial de la química orgánica, que es la parte de plásticos. Muy chiquito, nomás, una parte de historia que es importante. Los plásticos son una parte importante ya de nuestra vida y uno tiene una relación de amor-odio con ellos, ¿no? O sea, son los responsables de una cantidad de cosas que tenemos que nos hacen la vida más fácil, y también son responsables de la mayor casi contaminación que estamos obteniendo, debido a que no son, por lo menos los de al principio, no son degradables, entonces permanecen en el ambiente durante mucho tiempo, y la gente tiene una gran predilección por que aparezcan en el agua, en los cursos de agua, y aparecen en el océano, y tienen tremendos efectos nocivos sobre la vida marina y también otras clases, o sea, también sobre el ambiente en general. Pero bueno, vamos a empezar una cosa. Uno de los... Para la historia del plástico hay muchas maneras de hacerlo, pero esto que yo les voy a mostrar es los plásticos que fueron hechos no por casualidad, sino hechos porque uno quiere hacerlo, ¿no? O sea, la historia de los plásticos es de principios del siglo XX. Antes se hacía plásticos por modificaciones de polímeros. O sea, lo que nosotros llamamos plásticos son polímeros fibras, o sea, polímeros que pueden hacerse con monómeros naturales o no. Los primeros tipos de estos polímeros eran a partir de modificación de polímeros naturales, o sea, por ejemplo, almidón se podía sintetizar, cambiar un poco y ya se hacía un plástico, o con la celulosa, lo más común, entonces se hacían las fibras como sedas artificiales, ¿no? Rayón es un nombre comercial de una celulosa tratada. La goma mismo, ¿no? El caucho,
polímero natural de terpenos. Pero yo no voy a mostrar eso, voy a mostrar los que se hacen con monómeros sintetizados artificialmente. Entonces el primero de ellos fue en las resinas, de hecho, la baquelita, de 1907, por ahí, que ahora ya no existe más, pero antes se usaba para los equipos eléctricos porque no se fundía, no se prendía fuego, y entonces se podía usar para equipos, para equipamiento eléctrico, las tapitas de los enchufes, etc. Ahora todo eso es otro material plástico, ¿no? No es. Pero voy a hablar entonces de cómo se hacen esos primeros polímeros. Y una persona importante en esta historia es Eleuterio Dupont de Nemours, que es el que fundó la empresa DuPont, que es la empresa química mayor del mundo del siglo XX, facturando unos 50.000 millones de dólares anuales. Más que el Producto Bruto Interno de varios países. Esta es la DuPont. Esto es porque ahora tiene otras ramas también, aparte de química pura y dura, ¿no? Tiene un sector de nuevos materiales, etc. Pero produce una cantidad de productos químicos. ¿Cómo empezó la vida de Dupont? Dupont es francés, fue francés y estudió con Lavoisier en París, fíjense, en 1771, ¿no? Lavoisier de más o menos esa época, 1790, por ahí. Y a principios del siglo XIX, o sea, en 1800, emigró a Estados Unidos. Y ahí fabricaba pólvora de buena calidad y lo usaba mucho con la guerra civil norteamericana, le vendía pólvora en grande. Él trabajaba con pólvora, con Lavoisier trabajaba en eso. Allí en Estados Unidos fundó la empresa DuPont, y después que se acabó la guerra, que no podía fabricar más pólvora, o sea, no había tanto mercado, él empezó y dijo, vamos a ver si empezamos a fabricar fibras, ¿no? Y compuestos plásticos, pero plásticos de fibras, ¿no? O sea, celulosa, etc. Celulosa, por ejemplo, nitrada, esas cosas, que es una de las cosas que varían con la pólvora, porque la pólvora, que también puede ser nitrocelulosa, puede ser explosiva, después dijo, acaba la guerra y en lugar de vender nitrocelulosa para pólvora, vendo nitrocelulosa para hacer fibras textiles, como seda artificial, como rayón, etc. Entonces DuPont empezó a tener esa industria, y esa industria, después se dedicó a tratar de diseñar plásticos con un fin, y fue la primera industria en el mundo que contrató doctores para PhD, ¿no? Para poder fabricar plásticos específicos, o sea, polímeros específicos. Eso fue DuPont, eso fue en el siglo XX, ¿no? O sea, no cuando se fundó, no por ya Eleuterio DuPont, sino la fábrica. Tiene una tradición de mucha innovación y creó distintos plásticos. Y ahora vamos a ver algunos. Pero otro gran importante de los plásticos es Goodyear, todos sabemos que sacó la patente, o sea, patentó vulcanización del caucho, porque en ese momento el caucho no era, si no estaba vulcanizado era demasiado blando, no se usaba bien. Entonces él vio que si le caía azufre arriba, también lo descubrió por casualidad, quedaba una sustancia que dependiendo de la cantidad de azufre era más o menos elástica, pero se podía usar, y entonces patentó la vulcanización, y en 1898 se fundó la Goodyear Tire and Rubber Company en Akron, en Ohio, y bueno, es la fábrica Goodyear. Él, pobre, murió a los 60 años, fíjense que murió en 1860, la fábrica Goodyear se fundó 38 años después que él murió en la pobreza, pero bueno, a partir de sus patentes y eso se fundó la compañía que empezó a trabajar, a hacer las cubiertas Goodyear. Esto es antes, 1867-1920, John Hyatt produce el celuloide en 1865, usando un plástico de celuloide, nitrocelulosa, alcanfor y alcohol. Y ahí fue toda la industria del cine, tuvo el auge por el celuloide, ¿no? El celuloide, el problema que tiene es que se prende fuego, ¿no? Con la nitrocelulosa, imagínense, y son los grandes incendios de películas, los cines tenían
problemas porque se podía prender fuego cuando le pasaba la luz fuerte del proyector, se podía empezar a prender fuego la película. Entonces había que buscar algún sustituto del celuloide, y eso fue que dio lugar a muchos trabajos para mejorar un plástico mejor que este. El celuloide es un polímero de celulosa, ¿no? O sea, nitrada, pero son polímeros, como quien dice, naturales modificados. Y bueno, aquí viene el primero, que es Leo Hendrik Beckland, un belga, que se mudó a Estados Unidos en 1889 para trabajar en fotografía. Él trabajaba en fotografía en Bélgica, y él fue el que descubrió el papel Velox, que ahora no se usa, pero es una parte como de las... se tiene un revelado como de las... rápido, como el de estas cámaras Kodak. La patente se la compró Kodak y se llenó de plata. Es un gran inventor. Trabajó con sustitutos de la laca, que era también una forma de plástico que venía de Asia, pero él sintetizó la primera resina sintética, que le llamó baquelita, porque se llama Beckland. Sintetizó la baquelita, que es una resina de formaldehído y fenol, y ese fue lo que yo decía, que se ponen en moldes y no se, después que se forma, se solidifica y ya no se prende fuego, o sea, lo calientan y no se disuelve, no se funde, ni se prende fuego, a diferencia de ponerle madera, que se prende fuego, ¿no? Esta no pierde la forma, se le llama un plástico termorrígido, porque con la temperatura no varía la forma, y la baquelita no siquiera se prende, o sea, entonces es incombustible, entonces se puede usar para artefactos eléctricos. ¿Vieron los teléfonos que salían en las películas antiguas, que son tremendos teléfonos negros, que la gente decía? Bueno, esos son de baquelita. Organizó en 1910 la compañía General Bakelite y fue presidente hasta el 1939, cuando fue adquirida por la Union Carbon and Carbide. Fue la primera resina sintética del mundo, o sea, la primera resina, resina se le llama ahora porque es un polímero, ¿no? O sea, es un plástico hecho con monómeros artificiales. Este fue el primero, porque todos los anteriores, como ya dije, el caucho, la nitrocelulosa, etcétera, son a partir de polímeros naturales modificados. Y este es Wallace Carothers, también norteamericano, que se incorporó a la DuPont. Eso es lo que yo les decía, que la DuPont era la compañía que fue la primera en contratar doctores para hacer investigación básica y aplicada en polímeros, y en el 98 se incorporó. Y fue un investigador e inventor, no como Beckland, que era solo inventor. Él investigaba cómo mejorar los plásticos, y en 1935, por ejemplo, 7 años después de empezar a trabajar, consiguió la primera fibra sintética que sería producida a escala industrial, que era la poliamida del nylon 66. El nylon fue patentado por Carothers, y hizo otra cantidad de cosas. Produjo el neopreno, la goma esta sintética para los trajes de buzos, en el 30, otros poliésteres, incluyendo sedas sintéticas también en el 30, poliamidas en el 35, que es el nylon, ¿no? El nylon es una poliamida de una diamina de 6 nitrógenos y un ácido también una diamina de 6 carbonos y un diácido de 6 carbonos. Por eso se llama 6,6, porque tiene 6 carbonos el ácido y 6 carbonos la amina. Hay otros nylon también, ¿no? Y bueno, él lo sintetizó por primera vez en 1935, varias patentes tiene, y DuPont se hizo el líder en la fabricación de plásticos. Carothers fue el primero en trabajar en investigación básica para diseño de monómeros y de condiciones de polimerización para hacer plásticos. Por eso es uno de los padres de la química de materiales, o sea, materiales nuevos creados por diseño. Y después teníamos otros plásticos, por ejemplo, para decir polietileno, fue sintetizado en el 33 accidentalmente por estos dos señores, Gibson y Fawcett, en Inglaterra, en la Imperial Chemical Industries, en la ICI. Y estaban buscando ellos cómo hacer gases, o sea, estaban trabajando con gases y tuvo un problema, que había una entrada de aire en uno de ellos, entonces a esta presión el aire polimerizó, sirvió el oxígeno como catalizador de la polimerización del polietileno.
Y otro que es importante es el politetrafluoretileno, que es la marca registrada de Teflón de la DuPont. Si no se llama, si ustedes compran otro politetrafluoretileno, es PTFE. Y preparado también accidentalmente en el 38 por Plunkett en DuPont. Estaba bueno, era inerte a todos los disolventes, ácidos y bases disponibles, y es interesante, fíjense que la Segunda Guerra Mundial fue del 39 al 45. Se descubrió en el 38 y se usó en el proyecto Manhattan, que fue el proyecto para crear la bomba atómica, como sellador de tubos que contenían el hexafluoruro de uranio, que se usaba para poder separar el uranio 235 del 238 y hacer la bomba atómica. Se vende, por supuesto, cuando se produjo, como se usó para esto, no se podía vender, se vende a partir de la guerra. O sea, después que terminó la guerra, en el 46. Y bueno, estas son estas cosas de plásticos que a mí me interesan porque si uno ve alrededor de lo que tiene, está lleno de plásticos, ¿no? O sea, es una cosa increíble. Como dice, uno cuando se sienta en un auto, se sienta, lo único que no es un plástico es el vidrio. Todo lo demás que ve son todos plásticos. O sea, es una cosa increíble la versatilidad que tienen y todas las aplicaciones que tienen. Pero también la contracara es que ahora hay que usarlos, son tan buenos, todo bien, pero no se degradan. Entonces ahora hay que poder usar algo que sea amigable con el ambiente y que se están trabajando realmente en eso. Entonces quería poner una cosa de la historia de los plásticos que también es importante, y los plásticos creados con monómeros artificiales son recién de 1907. O sea, no están con nosotros desde hace tanto tiempo. Bueno, eso era todo lo que yo les quería decir. No sé si tienen alguna duda. Y la clase la charla queda